Buen día, mi nombre es Ariel Funes, me encuentro en compañía del licenciado Denis Álvarez. Bueno, es un placer para mí estar con ustedes aquí en esta entrevista. Yo soy docente de la Escuela de Pedagogía y Ciencias de la Educación y aparte pues, de ser licenciado en Pedagogía con orientación en Educación de Adultos, tengo una maestría en docencia superior. Así que pueden hacerme las preguntas que quieran sobre el tema que ustedes piensan desarrollar hoy. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abordar en este momento, ¿verdad?, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el tema sobre el analfabetismo en Honduras. Licenciado, ¿qué es el analfabetismo? Muy interesante. El analfabetismo, así definiéndolo generalmente, se considera el analfabetismo como las personas que no saben leer y escribir y que no han tenido la oportunidad de entrar a una escuela sistemática para llevar su proceso de educación. Y se dan varios tipos de analfabetismo. Comprendo, muy interesante. Licenciado, ¿considera usted que es posible erradicar en su totalidad el analfabetismo en Honduras? Yo considero que eso es imposible. Es imposible en primer lugar porque el analfabetismo siempre tiene un rezago y siempre van a haber personas analfabetas. Pero en nuestra realidad es difícil porque el gobierno poco o nada hace con respecto al analfabetismo. Y las campañas que han desarrollado son campañas más que todo para tratar de llenar datos estadísticos. El caso particular de la campaña de analfabetismo que se desarrolló en este gobierno, que es una farsa. Lo que les interesaba era matricular a la gente para sacar los datos estadísticos y poderlos presentar a los organismos internacionales para justificar las ayudas que dan estos gobiernos, pero en la realidad no se ha hecho nada ni se le da seguimiento a las personas que han recibido la alfabetización. Comprendo, muy interesante. Usted, ¿cuáles son las causas que usted considera cuáles son las causas en este caso del alfabetismo? ¿Qué nos lleva a tener analfabetismo en Honduras? Son varias las causas, ¿no? Pero una de ellas principalmente es la pobreza. La situación económica de las personas genera analfabetismo. Por un lado, que no puede entrar a la escuela, y por otro lado, también el aspecto social, donde se desenvuelven las personas. El aspecto social influye mucho. Por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, los campesinos siguen pensando de que el niño no necesita ir a la escuela para trabajar la tierra. Hoy en día nos damos cuenta que sí es necesario saber leer y escribir para trabajar la tierra, porque se habla de los abonos orgánicos, de los abonos inorgánicos y de todas esas mezclas que se deben de dar. Pero la pobreza ha marcado mucho el analfabetismo, y no solo la pobreza económica, también la pobreza mental. La pobreza mental, que es uno de los factores que creo, ¿verdad?, que ha influido más en los hondureños, en nosotros, ¿verdad?, para que el nivel del analfabetismo en Honduras pues se mantenga o esté en los niveles que ya conocemos. ¿Cree usted que la Secretaría de Educación ha implementado un proceso de reforma educativa que en verdad produzca un gran impacto en la erradicación del analfabetismo? La Secretaría de Educación ha hecho esa reforma educativa y en la ley fundamental hay un apartado donde se habla del analfabetismo y también hay un reglamento general que se habla del analfabetismo, pero en la práctica no se hace lo necesario para erradicar el analfabetismo. De hecho, lo que se hace son campañas muy mediáticas, pero una campaña centrada en la problemática real no se ha hecho. ¿Por qué nos afecta el analfabetismo en Honduras? Nos afecta precisamente porque el desarrollo se ve marcado por el nivel educativo de las sociedades, ¿no? Y lógicamente el analfabetismo nos viene a afectar directamente en el desarrollo social, económico y cultural del país, puesto que un pueblo analfabeta es más fácil de dominar
y por lo tanto es más fácil de controlarlo. Y al gobierno le conviene eso, pero no le conviene que la gente sea letrada, que la gente piense más, porque va a ser más difícil y va a haber más exigencia de parte de la gente. Pero realmente es triste vivir en un país donde no se le dé oportunidades a la gran mayoría. Muy bien, para usted, ¿cuál es el país que tiene el 0% de analfabetismo? ¿Hablamos de Estados Unidos, México, Cuba o Haití? No, indiscutiblemente Cuba. Cuba tiene el 0% de analfabetismo. Los Estados Unidos tiene 27 millones de analfabetas. México anda con una cantidad igual o superior por las grandes cantidades de población que tienen. Y Haití no digamos, Haití es el país más pobre de Latinoamérica y su nivel de analfabetismo es altísimo. Muy bien. Sin embargo, Cuba es el país del mundo que le ha apostado a la educación, y precisamente a pesar del bloqueo que tienen, están en salud y educación, tienen un excelente nivel, a pesar de que en los conclaves mundiales le han querido adjudicar un 2% de analfabetismo, pero la verdad que no es cierto. Cuba tiene 0% de analfabetismo. Ha tenido muy buenos resultados Cuba entonces. Claro, ha tenido muy buenos resultados en cuanto a sus políticas educativas, y ha colaborado con muchos países del mundo para erradicar el analfabetismo. Aquí antes del golpe de Estado teníamos educadores cubanos que estaban cubriendo el alfabetismo en Honduras con un programa que se llama Yo Sí Puedo. Sin embargo, después del golpe fueron sacados los cubanos de aquí, los admitió Nicaragua, y usted ve que Nicaragua va por el camino en la erradicación del analfabetismo, precisamente porque las políticas de Nicaragua son políticas de Estado, no son políticas de gobierno. Y entonces, y los gobiernos aquí lo que han hecho son paliativos, nada más. No hay una política de Estado definida para erradicar un porcentaje considerable de analfabetismo. Muy bien. ¿Cómo considera usted que el alfabetismo, del que hablábamos al inicio, ¿verdad?, estuvo ayudando a erradicar el analfabetismo en nuestro país? ¿Usted considera que fue muy poca la proyección de parte de la acción de la Secretaría de Educación, mucha o nada? Fue una participación muy poca, ¿no? Puesto de que en la ley se estipula de que los muchachos que están en los últimos, cursando los últimos años para la educación media, los estaban mandando a participar en las campañas de alfabetización o tener una persona que alfabetizara. Sin embargo, estos muchachos, si ellos saben leer y escribir, pero no es lo mismo saber leer y escribir que enseñar a leer y escribir, porque se requieren de metodologías adecuadas, de materiales adecuados, de una preparación adecuada para este tipo de enseñanza. Entonces, no puede ser de que alguien que va a darse de perito, o de bachiller o de cualquier otra carrera está capacitado para alfabetizar. Eso es una farsa. Eso es una farsa, y para eso hay que preparar a la gente. La gente que va a alfabetizar tiene que estar preparado en métodos, en técnicas, en materiales adecuados para la alfabetización. Y no solamente la alfabetización orientada al analfabeto absoluto, a que no sabe leer y escribir. Hay diferentes tipos de analfabetas también, porque de nada sirve enseñarle a alguien que a leer y a escribir si no se le da seguimiento. Debe existir un proceso, podríamos decirlo. Sí, tiene que haber un proceso de alfabetización con seguimiento, ¿no? Sí. Para que aquella persona que sabe leer y escribir se le dé seguimiento, se le enseñan las reglas básicas de la aritmética y otros aspectos, pero esto conlleva a que se le va a enseñar a pensar también, a razonar, y a los gobernantes que tenemos en la actualidad no les conviene. Muy bien. ¿Cuál es la mayor causa del analfabetismo en Honduras? Hablamos del desempleo, desigualdad, desinterés, la pobreza, deserción escolar, entre otros, ¿verdad? Dado el término que usted nos indique, ¿por qué? La mayor causa, ¿Sí? el desinterés y el desempleo son causas del analfabetismo, pero ahí mencionó una que es
tenemos la desigualdad, desinterés, desempleo, pobreza. La pobreza es una La deserción escolar. La deserción escolar es causa de la pobreza también. El otro aspecto que mencionó, todos los aspectos anteriores son causa de la pobreza. La mayor causa para el analfabetismo es la pobreza. La pobreza. Y no solo la pobreza, como le decía yo, la pobreza económica, sino que también la pobreza mental. Que afecta mucho. Sí, claro, porque un pobre económicamente no tiene actitudes para poder razonar y pensar. Sí. El pobre está pensando que come ahorita, hoy. No está pensando si va a mandar a sus hijos a la escuela mañana. El pobre está pensando en solucionar su problema. Oye, ¿qué va a comer hoy? Ni siquiera piensa en qué va a comer mañana, sino qué va a comer hoy. Y eso no lo deja pensar ni razonar para otros aspectos. Entonces nosotros vemos que los otros aspectos que usted mencionó ahí son causas aledañas a la pobreza y que generan mayores grados de analfabetismo. Podríamos decir que, hablando de pobreza, que es uno de los factores más fuertes para que el analfabetismo se exista, podríamos decir, en nuestro país, sería una causa también que el estudiante o el niño, podríamos hablar de la escuela, ¿verdad?, de la primaria, no aprenda para la vida, sino para el momento. Claro, la pobreza lo arrastra a eso. Sí. Que de hecho el niño que entra al sistema educativo debería de estudiar para la vida y por la vida, pero la pobreza lo arrastra a eso porque si el padre está pensando en qué darle de comer, también está pensando en qué va a comer. Y no tendría el espacio para saber cómo llevarlo a la escuela. Indiscutiblemente no pensaría en la escuela, pensaría primero en subsistir, porque la mayoría de nuestra población subsiste. Y no lo digo yo, solo dicen los estudios del PNUD y otros estudios de subsistimos. Muy bien, ¿cuál es el tipo de analfabetismo de mayor índice que existe en nuestro país? Tenemos el absoluto, ¿verdad? El analfabetismo absoluto, analfabetismo funcional, el analfabetismo moral, ¿verdad? Y el analfabetismo tecnológico. ¿Por qué uno de ellos puede influir tanto en este tema? De hecho los cuatro efectos de analfabetismo que menciona ahí se dan en nuestro medio. Y de hecho el analfabetismo absoluto es el de mayor porcentaje, pero también tenemos que ver que el nivel de educación de nuestra sociedad, la Secretaría de Educación está manejando que la sociedad hondureña tiene un nivel de educación de quinto, sexto grado, pero la realidad no es cierta. La realidad de la educación en general de los hondureños son 3 grados y medio. Eso significa que todo aquel hondureño que pasó hasta tercer grado, 3 grados y medio, en algún momento se va a volver analfabeta funcional, porque no va a comprender los niveles no va a tener los niveles de conocimiento que se requieren en donde trabaja, en donde se ha integrado la producción. Entonces, se vuelve un analfabeta funcional también. Sí. Y el rezago que tenemos nosotros también, el analfabeta tecnológico. Aquí en la universidad hay docentes inclusive que tienen maestrías y doctorados, son analfabetas tecnológicos. Nunca quisieron ni pueden aprender a manejar un medio tecnológico. Sin embargo, eso es entendible también porque la tecnología que hoy en día nos está abarcando a todos es generacional. Entonces las generaciones ya más viejas se les hace mucho más difícil aprender tecnología y mucha gente se bloquea mentalmente a pesar de que pueda tener un nivel educativo alto, ¿no? Y no digamos en los niveles bajos o medios, que la gente se vuelve analfabeta tecnológica no porque quiere, sino porque no puede, porque si bien es cierto, la universidad, por ejemplo, tiene una plataforma tecnológica y le está exigiendo a los docentes que aprendamos a usar los TICs y las EVA. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, y las EVA son entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, no todos los estudiantes de la universidad tienen acceso a una computadora o tienen acceso a internet.
y de tenerlo no saben manejarlo, se puede decir Pues también. si no tiene acceso, mucho menos para que aprenda a manejarlo. Sí. Entonces, es bonito ponerse a tono con las tecnologías, pero sin contar con la realidad, y la realidad de nuestro país es otra. Otra, muy bien. ¿Cree usted que el gobierno de Honduras debe elevar el presupuesto destinado para la erradicación del analfabetismo en nuestro país? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, de hecho debería de elevarlo, pero más que elevarlo tendría que saber utilizarlo, saber orientarlo, saber que si para un programa de la alfabetización se dirija a eso, que no se desvíe para otros aspectos, porque ese es el grave problema que se da en nuestro país, que hay demasiada corrupción. Sí. El caso particular de la campaña de este gobierno, que fue un fracaso. Los organismos internacionales le donaron 9 millones para tratar los problemas del analfabetismo, 9 millones de dólares, para tratar las cuestiones del analfabetismo, y se desviaron y se perdieron, no se sabe qué hicieron. Y al final quisieron hacer una campaña a la carrera, involucrando inclusive a las universidades para hacer esta campaña con los estudiantes, y no se ha visto los resultados. Y ellos lo que sacaron fueron los datos estadísticos, cuántos se matricularon, pero los resultados en sí no se sabe. Entonces, lógicamente que el gobierno, si un gobierno serio que tengamos, que dé un presupuesto adecuado, pero que también se maneje adecuadamente para lo que está previsto. Y así que no hayan desvíos de fondos. Claro que sí, porque si hay desvíos de fondos, entonces ¿en qué quedamos? Sí. Es lo que hablábamos con los muchachos que lo están involucrando en el analfabetismo. Y que se decía que los muchachos tenían que pagar el día de trabajo para la persona que iban a alfabetizar, y tenía que pagarle la comida y otros gastos. Y entonces, eso no es estimulante para un gobierno ni para la sociedad misma, pues. Sí. Licenciado, para usted la deserción escolar se debe solamente al alumno, sí, no, y de ser así, ¿por qué? No, pues yo anteriormente le dije que la deserción escolar viene implícita con la pobreza, viene implícita con el nivel de ingreso de los padres, viene implícita con un montón de cosas, inclusive con la obligatoriedad del Estado de dar la primaria o la educación básica gratuita y obligatoria. Entonces, la deserción escolar se da por muchas razones, y una de ellas es la pobreza. Por ejemplo, en el gobierno de Manuel Zelaya se disminuyó altamente los porcentajes de deserción escolar. ¿Por qué? Porque implementó una política de la merienda escolar. Y entonces, ¿qué pasaba? Los padres pobres que no tenían que darle de comer a sus hijos ese día mandaban al niño a la escuela, porque por lo menos una vez al día tenía asegurada la alimentación. Sí. Y eso, las estadísticas bajó la deserción escolar y aumentó el rendimiento educativo. Sin embargo, en este gobierno se siguió dando la merienda escolar, pero poco a poco se ha ido diluyendo, y los niveles de corrupción son altos. Ahí salió en una escuela un director que dijo, que me preguntaron qué se habían hecho las leches, es que se me cayeron en el bache de la escuela donde la fue a tener, se le cayeron en un bache las cajas de leche. Increíble, y eso es una gran mentira. Sí. No han habido controles ni nada de eso. Entonces, seguimos en lo mismo. En un círculo. ¿Ha habido una disminución del analfabetismo en Honduras en los últimos 10 años? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? En datos oficiales. Si usted revisa los datos oficiales de la Secretaría de Educación, en el gobierno del doctor Reina se hablaba de un 19% del analfabetismo, que no era real tampoco. La realidad es otra. Y en este gobierno se está hablando de que hemos reducido a un 16, 15%, pero que no es cierto. No es cierto. No es cierto, esos solo son datos estadísticos, pero la realidad es otra. El porcentaje en el área urbana es alto y en el área rural es mucho más alto. Muy bien. ¿En qué aspectos de la sociedad se ve reflejado el analfabetismo en nuestro país? Podríamos hablar del tema de la parte social, la parte política, económica, todo lo que he mencionado anteriormente, en todos los aspectos. o otros. No, en todos los aspectos.
Por ejemplo, en la parte social, la participación de la gente analfabeta es muy reducida, porque como el analfabetismo no les permite desarrollarse culturalmente, se nota el alfabetismo. En la parte económica también igual. Usted mira, por ejemplo, la economía nuestra es una economía que el 50% es una economía de subsistencia. Alguien anda vendiendo cualquier cosa en las calles, es una economía de subsistencia, precisamente por los niveles de analfabetismo. La gente anda vendiendo chicleras, anda vendiendo baleadas y toda la cuestión. Otros andan limpiando carros en los semáforos, precisamente por eso. En la parte política con mucha más razón, y por eso estamos como estamos. Usted mira las concentraciones del Partido Nacional, por ejemplo, cómo engañan a la gente, con 50 lempiras y una bolsa de agua, jugar con la dignidad de la gente. Sí. Pero como la gente es analfabeta y no tiene otros ingresos, lo hace. Sí. Le dan una bolsa solidaria. ¿Cuánto le dan una bolsa solidaria? A una familia de 5, por ejemplo, ¿le durará una semana? No creo yo. No. Pero la gente se conforma con eso. Y dicen que van a seguir votando por los mismos, precisamente porque los han hecho mendigos prácticamente. Esa es la realidad nuestra. Entonces el analfabetismo afecta a todos los aspectos, el social, el económico, el cultural, porque no se desarrollan los pueblos culturalmente. Y el político, y esto solo favorece a los políticos, pero entre más ignorantes el pueblo, es más fácil de dominar y más fácil de someter. Buscando lo fácil. ¿Qué recomienda como pedagogo que se debe implementar en el sistema educativo para la erradicación del analfabetismo? Bueno, como pedagogo, erradicar el analfabetismo es difícil, pero sí se pueden hacer campañas bien pensadas en cuanto a erradicarla. Y yo pienso de que no necesitamos copiar campañas de otros países. Aquí ya vemos gente muy pensante que podemos hacer investigaciones de la realidad nuestra. Y en función de esa realidad se pueden hacer los planteamientos. Aquí en la carrera de pedagogía hay mucha gente pensante y hay mucha gente que piensa en esa problemática, un problema social bien sentido en el país. Sí. Y aquí hemos hecho algunos intentos, por ejemplo en esta campaña que pasó, nosotros hicimos un planteamiento a la ex doctora que hace poco se fue y nunca nos respondió. Ahí nos quedamos, pues, mandamos el planteamiento, mandamos el plan y no hay resultados. No hubo resultados, nunca hubo una respuesta de que sí o no, se echaba a andar o no. Y ahí está, ahí se quedó en papel. No pasó a la práctica, podríamos decir. No pasó a la práctica y entonces hemos pensado con algunos colegas aquí hacer un nuevo planteamiento de hacer un programa de alfabetización desde la universidad vía dirección de vinculación, ¿verdad? Porque la vinculación de la universidad con la sociedad pues, se trata de eso. Y entonces, la universidad tiene detectado 5 municipios, los 5 municipios más pobres de Honduras. En algunos de ellos ya hemos hecho investigación, por ejemplo ya Maranguina. Es increíble la pobreza que hay ahí y el analfabetismo grande. Extremo, ¿verdad? Ahí la gente subsiste con 10 lempiras diarios. Entonces con 10 lempiras diarios que subsiste una familia, ¿cómo va a tener ánimos para mandar a sus hijos a la escuela? Y son familias de 6, 7 hijos. Numerosas. Que se miran con un nivel alto de desnutrición y toda la cuestión. La universidad está haciendo algo ahí por estas comunidades, pero a nivel nacional habría que pensar en un buen programa, no una campaña, porque las campañas son pasajeras. Sería un programa a largo plazo, bien pensado, bien definido, y buscar cómo darle cobertura a los lugares donde más se siente el analfabetismo, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Porque si usted va a los barrios marginales de la ciudad, hay parte de la gente analfabeta. No estudia. Es analfabeta porque son gente que emigraron del campo a la ciudad y a sus hijos también no están empleando por la misma condición económica. Muy bien, es muy interesante creo que el tema sobre
una propuesta de su parte, ¿verdad?, para poder proyectarse, ya hablando como docente usted, hablando desde el punto de vista, enmarcando la universidad prácticamente, ¿verdad?, hacia la sociedad. Licenciado, ¿cree usted que se deben copiar modelos? Ya prácticamente tocábamos ese punto. ¿Cree usted que se deben copiar modelos o programas educativos de otros países que han dado excelentes resultados para erradicar el analfabetismo? Sí, ¿no? Yo creo que copiar modelos no. Se pueden adaptar algunas metodologías, algunos usos de materiales, pero siempre partiendo de la realidad nuestra, porque un modelo puede dar resultado en una sociedad si esa sociedad, si ese modelo es resultado de una investigación de la realidad. Entonces no podemos copiar modelos nosotros, porque no es lo mismo la realidad de Nicaragua, la realidad de Guatemala, que la realidad de Honduras. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Todas las realidades son diferentes. Entonces yo pienso que aquí habemos, en el país habemos gente capaces que podemos hacer una investigación de la realidad concreta y retomar las otras experiencias que han habido para ir retomando el diseño de materiales, el uso de metodologías y técnicas, y poder crear un modelo que se pueda desarrollar con un programa. No con un programa en sí, sino que más sería con una planificación a mediano y largo plazo, para que pueda dar resultados en cuanto a bajar los niveles de analfabetismo. Muy bien, en este momento pues hemos abordado, ¿verdad?, el tema del analfabetismo en Honduras con el licenciado Denis Álvarez, ¿verdad? Sí. Y ha sido muy acertada su participación en cuanto a la entrevista, ¿verdad?, las preguntas que generamos, y creo que es importante mantener vivo podríamos decir, este sentimiento de poder cambiar esta realidad en nuestro país. Nos encontramos en una realidad en la que todos nosotros vivimos a diario, tal vez no de forma personal, pero sí en terceros, ¿verdad?, que pasan esta realidad, no pueden leer, prácticamente viven, ¿verdad?, el día a día, porque no tienen, podríamos decir, un futuro, ¿verdad?, tanto para ellos personalmente como para su familia. Licenciado, agradecerle, ¿verdad?, su tiempo. Conocemos, ¿verdad?, de que en sus labores pedagógicas es una persona muy ocupada, ¿verdad?, y agradecemos ese valioso tiempo que nos ha permitido pues compartir con usted, y a ustedes por su atención. Muchas gracias, que estén bien. Yo también les agradezco pues que el interés que ustedes han mostrado sobre este tema, porque la verdad que muchos estudiantes universitarios ni siquiera se dan cuenta de la realidad que viven. Y nosotros los hondureños, creo que todos los hondureños tenemos un familiar que es analfabeto, que no sabe leer ni escribir, sí, y que debemos de alguna forma ayudarle. Entonces me parece bastante interesante la temática de lo que hemos tocado, y yo espero de que esto no se quede así, que sigamos colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, buenas tardes y que estén bien.